Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a este webinar de reforma pensional, revisión legal y conceptual del nuevo sistema de pilares, el día de hoy en alianza con Estudio Legal, abogados y consultores. Vamos a asignar un espacio de 2 a 5 minutos para que más personas se puedan conectar a la sesión. Agradecemos su permanencia en línea. Muchas gracias. La misión del área de talento humano es dedicar tiempo y esfuerzo a la gestión de personas. Es por ello que es necesario contar con soluciones que permitan simplificar los procesos de nómina para poder dedicar más tiempo al activo más importante de la empresa, las personas. Al contar con un software de nómina robusto, ahorra tiempo y reduce riesgos, permitiendo concentrarse en la productividad y gestión del talento humano. Presentamos Nómina Novasoft Cloud, software 100% web. Acceda, consulta o liquide desde cualquier lugar y en cualquier momento la nómina de su empresa. Cuente con actualizaciones legales oportunas en un entorno cambiante y complejo. Realice procesos de liquidación de manera segura y confiable, que se ajusta a los constantes cambios normativos y tributarios con adaptación al mercado e integración con cualquier ERP. Presupueste la nómina por diferentes criterios y conozca la ejecución en tiempo real para facilitar un análisis detallado. Distribuya y contabilice el costo de nómina por empleado, concepto o centros de trabajo para contar con estados financieros detallados. Analice los datos y conozca tendencias mediante consultas analíticas sobre Power BI. Implemente controles y alertas para dar mayor seguridad al proceso de nómina. Parametrice de acuerdo con sus necesidades. Contratos, conceptos, tipos de liquidación e interfaces. Reduzca la carga operativa utilizando procesos masivos, tareas programadas y otras herramientas del sistema. Además, sus empleados podrán acceder a su información de manera sencilla y con disponibilidad 7x24 a través del portal web. Conozca más en www.novasoft.com. La Fundación Universitaria Cervantes San Agustín Unicervantes es una institución de educación superior católica privada que nació a través de la resolución 3600 del 2 de junio del año 2009, expedida por el Ministerio de Educación Nacional. En nuestros 13 años de historia hemos logrado consolidar 12 programas académicos entre pregrados y posgrados. Cada vez que una institución empieza a crecer, empieza a robustecerse, a crecer, a fortalecerse, pues empieza a necesitar más personal académico, administrativo, necesita manejar más información y pues uno de los desafíos había sido poder mejorar los sistemas de nómina, los sistemas contables, financieros y todos los sistemas de proyección de la institución. Los problemas que solucionamos con la implementación de Novasoft, básicamente en nuestra área de logística, fue la implementación de el control de proveedores, control de inventarios, los puntos de venta y las órdenes de compra. Con Novasoft lo que hicimos fue sistematizar toda la información, poderla tener a la mano. Asimismo, con el portal de empleados, darle respuesta a las solicitudes de nuestros colaboradores en cuanto a certificados laborales, voucher de nómina, poder tener ahí también la información de hoja de vida. Esos fueron los principales avances que tuvimos. Bueno, desde el área contable se solucionaron varios puntos. En este momento estamos llevando la información todo sobre el sistema. Con el anterior software no teníamos como esa posibilidad de llevar como todos esos procesos, unificaron procesos desde todas las áreas de logística, de contabilidad y de nómina. Desde que implementamos el sistema, la nómina ha venido minimizando muchísimo los errores de pagos. Nosotros tenemos una nómina que no es tan común por los pagos de los docentes hora cátedra y el sistema Novasoft nos ayudó muchísimo a ser más exactos en el momento en que pagábamos, los valores que cancelábamos, eso nos ayudó mucho el sistema. Novasoft nos ha ayudado en la implementación de nuestros procesos a que sean mucho más eficaces, a optimizarlos y a llevar una mejor trazabilidad en cada uno de ellos. Novasoft fue una solución que nos dio varias alternativas.
Entre ellas, pues, los diferentes módulos atendían a las necesidades que nosotros teníamos como institución de educación superior. Además, porque es un sistema que nos permitió proyectarnos como una institución en crecimiento, pero que también nos podrá acompañar seguramente cuando seamos una de las instituciones de educación superior más grandes del país. Sí la recomendaría porque Novasov es un sistema flexible que se ajusta a las necesidades de las empresas, porque se interesan por conocer cuáles son aquellas dificultades y por qué la institución está interesada en mejorar los procesos. Novasov es uno de los ERP mejor complementado para mí. He trabajado con otro software y Novasov es uno de los mejores. Me parece muy completo, tiene mucha integración entre las áreas, que eso es lo que busca, optimizar el proceso y que sea más fluido. Sí lo recomendaría, les diría que revisaran cuáles son las necesidades que tienen y que sin duda alguna Novasov le ayudaría a mejorar los procesos. Sean bienvenidos a este webinar de reforma pensional, revisión legal y conceptual del nuevo sistema de pilares, el día de hoy en alianza con Estudio Legal, Abogados y Consultores. En esta diapositiva van a poder visualizar las diferentes funcionalidades de Teams. En la parte superior encuentran el botón de preguntas y respuestas. Como PIR es la opción mediante la cual van a poder ingresar las diferentes inquietudes que se generen a lo largo de la sesión. Al final vamos a tener el espacio para responder esas preguntas. También vamos a tener al final la encuesta de satisfacción para que nos ayuden a diligenciarla una vez que finalice el webinar y de esa manera obtener su retroalimentación y mejorar estas experiencias y espacios para ustedes. Y para quienes no conocen a Novasov, Novasov es una compañía que se encarga de diseñar, desarrollar, comercializar e implementar soluciones de software de gestión empresarial ERP, gestión humana, nómina y seguridad y salud en el trabajo, con más de 36 años de experiencia en el mercado, más de 2.500 clientes, más de 760.000 nóminas procesadas mensualmente y alrededor de 500 empresas en modelo cloud. Contábamos además con la certificación ISO 9001-2015 y la certificación en seguridad de la información 27001-2013. Como les mencionaba al inicio, el día de hoy nos acompaña Estudio Legal, Abogados y Consultores, que es una firma de abogados con más de 10 años de experiencia. Cada uno de los socios cuenta con una experiencia profesional individual de más de 20 años en el campo legal y tributario y abarca las áreas de derecho laboral, corporativo, tributario y parafiscal, entre otras. La página web es www.estudiolegal.com.co. Y nos acompaña Andrés Felipe Torrado. Andrés Felipe es abogado y socio de Estudio Legal, es abogado de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho Laboral, especialista en Derecho Tributario. Ha sido redactor de la cartilla Legis sobre visitas y requerimientos de la UGPP. Ha participado en la reestructuración de más de 350 esquemas de remuneración. Es experto en compensación laboral y políticas de administración de personal, profesor universitario de cátedra en Derecho Laboral en las modalidades de pregrado y posgrado de la Pontificia Universidad Javeriana. Antes de continuar y darle paso a Felipe, quiero hacerles una invitación muy importante. Dada la complejidad normativa que asociada a los procesos de nómina, en Novasov y en alianza con Estudio Legal hemos estructurado un diplomado de nómina. Es un programa muy completo para profundizar en todos los aspectos que conlleva la nómina y brinda una visión integral del proceso, teniendo en cuenta los cambios normativos y tributarios en aras de fortalecer y brindar las herramientas y los conocimientos para la correcta interpretación normativa. Es un programa muy completo, contiene los aspectos esenciales y profundos de la nómina, como son la liquidación de pagos laborales, seguridad social y parafiscales, retención en la fuente, información exógena, nómina electrónica, los aspectos contables de la nómina y de la mano de facilitadores con más de 26 años de experiencia en los procesos de nómina, de pagos, de retención en la fuente, toda la parte contable y tributaria. Entonces, es una invitación para que se puedan unir, para los que estén interesados puedan registrarse y reservar su cupo. Son
cupos que se agotan rápidamente, dada el éxito que ha tenido este diplomado en las 3 versiones anteriores. Tenemos en el momento 115 estudiantes graduados con muy buen feedback y retroalimentación acerca del contenido del diplomado. Y al final, cuando se termina el diplomado, se da un espacio de graduación, una sesión de graduación en las instalaciones de Novasoft, y allí se hace un networking y un espacio para que puedan compartir entre ustedes. Esta siguiente edición inicia el 29 de julio, va hasta el 16 de agosto, en horario de 6 a 8 p.m., son 28 horas en total, de lunes a viernes, y es una metodología teórico-práctica. Entonces, en un instante voy a dejarles en el chat el link para que puedan reservar su cupo y puedan participar de esta edición del diplomado, que va a brindar un valor muy importante a ustedes y a sus organizaciones en todo lo que tiene que ver con el proceso de nómina. Entonces, eso en cuanto al diplomado. Y entonces en este momento voy a dar paso a Jorge Converse, gerente de la Unidad de Negocios de Gestión Humana de Novasoft, a que le doy paso para que para unas palabras antes de iniciar con la conferencia que es materia de esta sesión. A todos, muchas gracias por conectarse. Adelante, don Jorge. Gracias, María Juliana. Buenos días. Un gusto estar con ustedes en esta oportunidad. De verdad que sabemos que es un tema muy relevante, sobre el cual tenemos seguramente muchas inquietudes. Como parte de nuestro compromiso de estar a la vanguardia en los cambios normativos en Colombia y en los países en donde actuamos, hemos preparado este webinar en compañía de nuestros amigos de Estudio Legal, el doctor Felipe Torrado, que nos acompaña hoy, para que tengamos una visión sobre lo que tiene que ver con esta propuesta del gobierno, que, como lo sabemos, es una propuesta desde la campaña presidencial y que obviamente, al haber sido elegido este gobierno, pues se convirtió en un proyecto que está teniendo trámite en las diferentes instancias del Congreso y de la Cámara, y al cual le restan solamente 17 días para ser aprobado o no. Entendemos que es una reforma que necesita el país. Definitivamente, cuando se habla de cobertura en pensiones, pues tenemos una cobertura muy baja y evidentemente es necesario que hay que hacer algo. Sin embargo, eh, si dependiera de mí una propuesta en este sentido, creo que la reforma laboral debería ser primero que la pensional. Porque es que cuando tenemos la capacidad de generar empleo de calidad, tenemos la capacidad de reducir la informalidad. Yo creo que ahí estamos resolviendo en buena medida, o en alguna medida significativa, el problema de pensión en Colombia. Tenemos que garantizar que la informalidad se reduzca. Si sigue en aumento, pues los pocos que, seguramente todos los que están conectados y yo, que hacemos aportes a pensiones, pues nunca van a alcanzar para cubrir todas las necesidades. Entonces, en el día de hoy, pues vamos a presentar nuestra opinión sobre este tema. Insisto, es un tema, sí es un cambio que requiere el país. ¿Qué nos interesa? Que se tome la mejor decisión, que sea para el beneficio de todos los colombianos, de todos, no solamente de algunos, sino de todos, y que obviamente sea un sistema sostenible, porque desafortunadamente muchas iniciativas fracasan es porque no son sostenibles. Es decir, cuando no pueden perdurar en el tiempo, cuando no se aseguran los recursos para que operen en el tiempo. Muy bien, esta es la introducción que quería hacer. De verdad que muy agradecido con su asistencia. Esperamos que sea de gran valor para ustedes y, como siempre, tendremos un espacio para preguntas. Adelante, Felipe. Bueno, mil gracias, Jorge. Buenos días a todos. Lo primero, saludarlos. Y estamos a manera de planteamiento de lo que ha venido siendo toda esta larga discusión de la reforma pensional, pues hay que empezar a concretar unas ideas, que ha sido el propósito de lo que se ha preparado para hoy.
hay una altísima preocupación, ¿sí? Por entender cuál es el destino de la reforma pensional, por qué, para dónde va la reforma pensional. Sin embargo, lo más importante de este tema es entender si tiene un enfoque adecuado desde el punto de vista de lo que nos interesa. ¿Para qué le sirve un sistema pensional? ¿Cuáles son los mayores puntos de atención que debe tener un país cuando se reforma el sistema pensional o cuando se crea, se constituye, se modifica, etcétera, etcétera? Pues lo más importante que debe tener un sistema pensional es, a mi juicio personal, primerísimo que todo, la sostenibilidad financiera. Esa ha sido una historia triste en Colombia, porque mientras en otros países se hicieron cálculos, estimaciones serias, estructuradas, responsables, de cuánto debía darse o de cuánto debía ser el lineamiento para pensionarse en cuanto a requisitos, edad, cuantía de la pensión, etcétera, etcétera. Aquí en Colombia estamos ante un sistema pensional que nació, digamos así, eh, eh, de una manera o con un criterio eh, que no tenía los números de su lado. Cuando se crea el sistema pensional colombiano, hace ya muchas décadas, no se estructuraron estudios técnicos macroeconómicos que dijeran cuánto costaría. Y esa falta digámoslo así, visión, responsabilidad, permeó durante mucho tiempo el modelo pensional, al punto en que el sistema pensional se volvió un lastre financiero, y a ese lastre financiero se le han puesto algunos paños de agua tibia. Sin embargo, solo ahora viene a visorarse algo que podría, en una medida razonable, digamos, resolver el tema. Pero por otro lado, también es fundamental de un sistema pensional entender a cuánta gente va a cubrir, y con cuánto los va a cubrir en materia, digámoslo, de reconocimientos pensionales. Y esos son las nociones básicas de lo que nosotros queremos traerles a ustedes. También les haremos un recuento algo elemental, porque hablar de un sistema pensional de manera integral, completa, requiere todo un programa académico y el tiempo apenas nos da para introducirlos a las ideas básicas, ¿sí? Pero sea que en este espacio por lo menos deberíamos plantearnos el entendimiento de las estructuras de lo pensional para que ustedes tengan una idea aproximada de qué es lo que está funcionando bien, qué no y dónde están habiendo críticas, ¿sí? Eso es bien importante mencionarlo, ¿sí? Entonces, vamos al punto. Primero que todo, nosotros en Colombia hemos tenido toda la vida un sistema que hemos denominado régimen de prima media con prestación definida. Es, en estricto sentido, un régimen de prima media, ¿sí? Lo que yo llamo los expertos espontáneos, algunos de ellos, porque expertos en materia pensional en Colombia honrosamente hay muchos, pero también hay muchos expertos que se acaban de convertir en expertos hace no tanto. Entonces, pues, gente que no tiene formación para esto, a veces difunde ideas y tiende a generar confusión y a distraer el objeto de la atención sobre lo que es importante de estos temas. Pero dígase que algunos expertos han empezado a llamar esto, a traer una denominación que es muy técnica, que se llama los sistemas de reparto. El régimen de prima media o sistema de reparto ha sido utilizado en Colombia desde la creación, desde el diseño mismo del sistema pensional, que se produjo hace muchísimas décadas, hace más o menos unos 70 años, estamos nosotros con este tema del sistema pensional. Entonces, fíjense que cuando se trae el modelo, es el único modelo que existía. Y pues no iba a ser que en Colombia no fuéramos a inventar algo, porque no somos un país tradicionalmente original en los diseños de los modelos pensionales, etcétera, etcétera. En muy pocas cosas somos innovadores, aunque en algunas, en estricto sentido, lo somos muy honrosamente, pero en materia pensional no. En materia de salud sí fuimos innovadores,
si creamos cosas de manera muy responsable, con diseños macroeconómicos muy bien pensados, muy estudiados. Sin embargo, miren ustedes cómo, pues hoy estamos hablando de una crisis del modelo en la que por sustracción de materia digamos, y el camino en el que se van a sustraer a todas las EPS, se van a quitar del camino por dejarlas colapsar financieramente, simplemente por el pecado de la omisión, pues, ¿sí? Allá en ese mundo donde sí habíamos hecho cosas interesantes, pues esa es la antítesis del tema pensional. El tema pensional nosotros siempre todo lo hemos traído de afuera, y mientras otros países hacían análisis macroeconómicos muy importantes, nosotros nos dedicamos simplemente a decir, vamos a trazar la línea por acá. Vamos a decir que la pensión se va a pagar a partir de tal edad, ¿sí? 50 años mujeres, 55 hombres, cuando arrancó el modelo, hace ya, insisto yo, 60, 70 años más o menos. Y una parte de los recursos la va a pagar el trabajador, otra parte de los recursos del empleador y otra parte de los recursos la va a poner el Estado. Pues la parte del Estado a la cotización, al aporte, nunca llegó. Entonces el Estado ha tenido que dar la vuelta ahí, digámoslo así, llenar esa bolsa común donde se meten todos estos recursos para, digámoslo así, pagar las pensiones. El sistema de reparto en el que nosotros tradicionalmente nos hemos movido es un sistema en el cual, valga la aclaración, normalmente hemos tenido una bolsa, imagínense ustedes que haya una bolsa común de recursos, no importa todavía quién la administra, ¿sí? En todo caso, lo importante es que en esa bolsa todos ponen y todos sacan, ¿sí? Y la pensión, cuando todos ponen y todos sacan, y los que sacan más de lo que pusieron, pues lo que se supone es que las personas que todavía están poniendo son los que sostienen el modelo. Por eso se dice que en el modelo pensional colombiano, las generaciones que están contribuyendo tienen que sostener o, digamos así, subsidiar las pensiones de los que ya pusieron, porque a su vez las que ya pusieron subsidiaron a otra generación que le precedía. Ese es el modelo estructural y de ahí viene el problema macroeconómico. El modelo entra en crisis cuando las tendencias, digámoslo así, las visiones desde el punto de vista sociológico, si se quiere, de lo que es la persona, la familia, la unidad social mínima, la célula social que es la familia, la misma expectativa de vida empieza a revertirse. Y la gente empieza a decir, oiga, por distintos motivos, principalmente los económicos y la complejidad de los estilos de vida, la gente empieza a tener menos hijos y a empezar a tener menos hijos. Un día pasa de tener hace 40, 50 años un promedio de 3.5 hijos, hoy se tiene un poquito más de un hijo por familia en promedio y la tendencia sigue bajando, y cuando eso pasa, cuando hay menos gente poniendo en esa bolsa, los que sacan se llevarían todo y eventualmente le toca entrar al Estado a poner. Y esa es la causa real del sistema pensional. Entonces, decimos nosotros, o se dice en cierto momento en el gobierno, oiga, después de un gobierno anterior que no tenía buenas relaciones propiamente con el Congreso, que 4 años el país sin reformas, pues entra el gobierno a hacer, sí, una cantidad de reformas, todas a su estilo, y un gobierno que quiere hacer la reforma a la pensional, a la salud, al sistema educativo. Ya se está hablando de volver a lo público en materia de servicios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que detrás de todo esto hay una discusión de modelo. Queremos que el Estado no necesariamente controle, gestione, pero sí controle todos los aspectos del modelo, o los particulares lo hacen mejor. ¿Ustedes le darían a guardar, pregunto yo, si les pagaran la misma plata de pensión a un banco o al gobierno? Algunos dirán al banco, otros dirán al gobierno. Muchos dirán al gobierno porque no se le acaba la plata. Eso que lo diga el que no conozca por pensiones. Aquí, en esta firma, tenemos la muy honrosa, el muy honroso, digámoslo así, el muy honroso antecedente de haber sido asesores no solamente en materia tributaria con pensiones durante varios años, sino también haber sido representantes de judiciales de Colpensiones
en varios tipos de litigios. El problema cuando se litiga con Colpensiones es que no se recibe uno ni dos, sino se reciben miles de procesos, pero es un asunto en el que también hemos trabajado y en donde hacíamos análisis en materia, digamos así, de prospectivas pensionales para la propia entidad. Fíjense ustedes que habiendo vivido esa experiencia, puedo decir, y lo diré con algo de prudencia en todo caso, que no necesariamente la idea de que Colpensiones o un ente público administre las pensiones es una idea que está diseñada para gustarle a todo el mundo, porque en todas partes se cuecen habas. Y esa es la dicotomía y ese es el planteamiento y esa es la discusión de modelo que se está produciendo en este momento. Pero resulta que cuando se adoptó la idea del modelo pensional que está por aprobarse en el Congreso, que posiblemente se apruebe en las próximas semanas, en todo caso tiene nota de urgencia para aprobarse en esta legislatura por parte del Gobierno Nacional, porque no ha tenido ni la aprobación de ninguna de sus reformas sociales relevantes, ¿sí? El gobierno llegó con la idea de una reforma pensional, una reforma a la salud y una reforma al sistema, perdón, y una reforma laboral, y todavía ninguna ha sido aceptada por el Congreso, ¿sí? Y no han sido aceptadas en el Congreso, tiene que decirse con toda apertura, no por nada distinto a que la visión del país cambió y estas visiones que están detrás de lo que es la estructura de la mayoría de estas propuestas, pues tiene un punto de partida, digámoslo así, que a nuestro juicio, en la percepción de la mayoría de los tecnócratas que han estudiado esto por décadas, es anacrónica. Por eso no les han marchado con agilidad. Si fuera tan nítido, si fuera tan claro que todas estas reformas convienen al país, pues el Congreso ya las hubiera, digámoslo así, tramitado y ya las hubiera, digámoslo así, aprobado. Es que el Congreso no aprueba estas reformas porque está, digámoslo, porque está esperando que le den plata, que haya influencia, etcétera. No, eso ya el gobierno lo intentó, esa no es la situación. Hay algo en todas estas reformas desde el punto de vista técnico que no gusta, que no termina de saber bien, y digamos que la que tiene el sabor menos agridulce es la reforma pensional, y aún así lleva 2 años arrastrándose por los pasillos del Congreso y todavía no se ha materializado, y aun cuando en algunas de las secciones del Congreso en donde se viene discutiendo es donde hay mayor afinidad, mayor componente de integrantes de los partidos políticos afines al gobierno. Entonces, dicho esto, nosotros tenemos que entonces prender las alarmas, porque entonces algo está pasando con las reformas, en algo no son buenas, en algo están generando resistencia, y ahí es donde la gente, y ese es el motivo por el cual ustedes están acá, ¿sí? Porque este es un país donde uno cree que haberlo visto todo, pero los políticos todos los días se esmeran por romper récords y retar lo absurdo y traerlo a colación. Ese es el ambiente en el cual se viene moviendo la reforma. Ese modelo de reparto de prima media con prestación definida, de todos ponen, todos retiran, si lo quieren así, ¿sí? Fue un modelo que inicialmente fue manejado o administrado por el Instituto de Seguros Sociales colombiano, ¿sí? Sin embargo, no fue un modelo único o exclusivo, sino que otras entidades públicas también empezaron a consolidar su propio modelo pensional. En Colombia, la UGPP, y ustedes dirán, ¿y él por qué menciona la UGPP? No, porque la UGPP también tiene responsabilidades pensionales. La UGPP tiene la responsabilidad de recoger esos modelos de prima media con prestación definida o de sistemas de reparto de naturaleza pública, que eran, si no me falla la memoria, 52, ¿sí? Y unificarlos para poder liquidar todas esas entidades, ¿sí? Cajanal, Caprecon, FOPEP, FOMPET, Fuerzas Militares, FOMAC, todos esos fondos pensionales son sistemas de prima media, y algunos de ellos de entidades que se han venido liquidando, y a medida que se va liquidando, la UGPP las viene, digamos así, recogiendo. Por eso ustedes ven a veces en prensa, notas de prensa, dicen,
la UGPP emplaza a quienes se crean con derecho a reclamar derechos pensionales de fulano de tal que falleció, porque ella está administrando estos regímenes pensionales. Bien. Entonces, lo que ustedes están por concluir es, ¿y qué pasa con el modelo actual? ¿Por qué lo estamos cambiando? Y además de que por qué lo estamos cambiando, ¿sí? ¿Es bueno el cambio o es malo el cambio que se está haciendo? Y ahí es donde volvemos al punto, ¿cuánto cuesta el modelo? ¿Cómo se puede sostener financieramente? ¿A quiénes les va a dar y les va a dar pensión y si les va a dar mejor pensión? ¿Sí? Entonces, vamos a dar algunas pautas desde ya para poder entender lo que vamos a desarrollar. Lo primero que vamos a hacer es un rápido recorderis del modelo pensional actual de prima media. Pero ojo, porque el régimen que entra en vigencia con la ley 100 empieza a ser un régimen de competencia, en donde ya no existe solo el régimen de prima media, sino está también el de ahorro individual. El régimen de ahorro individual es la antítesis del régimen de prima media. El régimen de ahorro individual es el que ha tenido prevalencia en los sistemas privados pensionales, por ejemplo, de Estados Unidos, donde una empresa dice, allá no es que uno llegue y tiene que afiliarse en pensión, no, uno puede allá si quiere afiliarse en pensión en un régimen público, o algunas empresas tienen sus propios regímenes o bolsas pensionales, o grupos de empresas lo tienen. Entonces, en el régimen de ahorro individual, lo más notable desde el punto de vista técnico es que yo pongo mi plata y yo con esa misma plata después la tomo para pensionar. En el régimen de ahorro individual veremos cómo la pensión se financia en Colombia con 4 cosas: los aportes obligatorios que uno puso, los aportes voluntarios adicionales que quiso poner, los rendimientos financieros, porque esa plata no está congelada, está generando algunas utilidades, y de cuando uno estuvo en un régimen de prima media, se pudo haber traído eventualmente un bono pensional. Con eso se financian las pensiones en el ahorro individual. Sin embargo, el pilar del ahorro individual, ¿cuál es? Digamos así, yo mismo pongo mi plata. Y cuando yo mismo pongo mi plata para pensionarme, pues ahí lo que está pasando es que no se genera para el Estado ninguna obligación colateral de poner más plata para que yo pueda tener mi propia pensión, excepto en el componente solidario del régimen, que está constituido más concretamente por la garantía de la pensión mínima. Hay gente que no tiene suficiente capital, ¿sí? Y ese es el componente esencial del régimen pensional de ahorro individual, el capital. Entonces hay gente que no tiene suficiente capital para financiar su pensión, y cuando no hay suficiente capital para financiar su pensión, lo que termina pasando es que tiene que venir el Estado ahí sí a ayudarme. ¿Y eso con qué se financia? Con unos aportes adicionales que ponen algunos aportantes, entre otros, y unas pólizas de seguro que tiene el sistema, y por eso la persona de salario mínimo, de hecho, en el régimen de ahorro individual se pensiona mejor que en el régimen público, porque la garantía de la pensión mínima es mejor en el régimen de ahorro individual que en el régimen público. Pero para la mayoría de las personas, ¿sí? Todas las personas que están por encima del salario mínimo, eso dice uno, la mayoría numéricamente no son, pero en la mayoría de las posibilidades, no de los casos, pero sí de las posibilidades, el régimen de ahorro individual tiene un menor retorno que el régimen de prima media. Eso tiene que decirse. ¿Por qué? Porque, insisto yo, que financiar el valor promedio de una pensión cuesta mucho más de lo que normalmente se le aporta al modelo a través de la cotización durante 25 años, que es lo que tenemos hoy, 1.300 semanas, ¿sí? Para aportando a una tasa del 16%, donde además la consolidación de lo que se entrega está muy bajita, ¿sí? Entonces, eso genera una pensión de inviabilidad financiera en el régimen de prima media, y en el de ahorro individual genera pensiones deficitarias, más bajitas. Tiene que decirse que si bien los regímenes son coexistentes, son excluyentes. Nosotros vamos a seguir con esta reforma pensional en el mundo de los regímenes coexistentes, pero van a ser ya no excluyentes, sino concomitantes, simultáneos,
uno encima del otro. Vamos a ver cómo se aplica eso de manera más concreta. Y, digamos, con excepciones, ¿sí? Vamos a ver cuáles son esas excepciones a medida que avanzamos. Entonces, ese es el partidor de toda historia. Y sintetizo nuevamente, en Colombia traemos hace casi 70 años un modelo pensional de prima media con prestación definida o reparto, o todos ponen, todos toman, ¿sí? En el que hay unas estadísticas, unos elementos predefinidos para determinar la cuantía pensional. Esos elementos se moderaron con el Acto Legislativo 01 de 2005. ¿Por qué? Porque en el 2005 se advirtió, bueno, de tiempo atrás ya se venía advirtiendo, pero como el país estaba en otros problemas más complejos aún, pero en el 2005 se pudo atender este tema finalmente y se dijo, oiga, es que no hay sostenibilidad financiera del modelo a largo plazo. Entonces, vamos a tomar el modelo de vamos a moderar la cuantía pensional que se le entrega a la gente. ¿Cuánto se cotiza en pensión como cotización obligatoria en Colombia hoy? 16% de la base salarial, pero ustedes y yo sabemos que eso tiene sus bemoles, porque la base salarial puede ceder ante la necesidad de reajustar hacia arriba en el tema de la aplicación del artículo 30 de la ley 1393, que es la norma que dispone que cuando haya muchos pagos no salariales, el empleador al momento de retirarlos de la base de aportes solo puede retirar hasta un 40% del total de la remuneración. Y entonces se puede ver ajustado hacia arriba, es decir, hay una base mínima especial en materia de seguridad social y sin perjuicio además que cuando se trate de independientes, incluir acá el tema de los independientes en la guía, en la presentación de apoyo, cuando se trata de los independientes, ha habido toda una serie de circunloquios legales, imprecisiones, vaguedades, declaratorias de inconstitucionalidad, pero en resumen, los independientes, sean prestadores de servicios, trabajadores por cuenta propia o rentistas de capital, tienen que realizar aportes en seguridad social sobre por lo menos el salario mínimo y en todo caso sobre por lo menos el 40% del total de los ingresos, sin perjuicio de un sistema de costos presuntos que tenemos en Colombia. Esa es la síntesis de las bases de cotización de aportes al modelo en este momento. Y el ingreso base de cotización, que cuando se trata de trabajadores asalariados, se aplica al 70% del salario mínimo, y el límite de la cotización, aunque pudiera llegar hasta 45 salarios mínimos, podría ser de máximo hoy en Colombia de hasta 25 salarios mínimos. Eso es lo que tenemos en el régimen de prima media con prestación definida. Y tenemos una franja crítica pensional, tenemos una regla de, oiga, póngase de acuerdo, el modelo necesita prepararse financieramente para su ingreso o no en el régimen de prima media, entonces no se me puede estar cambiando todo el tiempo. Usted puede tener rotación o cambios de sistema pensional máximo cada 5 años, pero en todo caso, los 10 últimos años, que es lo que hemos llamado el régimen la franja crítica pensional, no se me puede mover, se me tiene que quedar quieto. Eso también va a desaparecer con el modelo de la reforma. Bien. Listo, esto ya se mencionó. Esto ya se mencionó. ¿Qué es importante para poderse pensionar en Colombia? Que la persona se haga la doble asesoría. Y eso es una derivación del hecho de que es un régimen dicotómico. O estoy en una cosa o estoy en otra, y hay dos alternativas. Pero esa doble asesoría lo que responde es a que usted pueda estar en el modelo que más le convenga como persona. Ese es el tema de la doble asesoría en materia pensional, y se supone que hoy en día es por disposición reglamentaria obligatoria tenerla. Entró en el año 2005 una gran reforma que moderó el sistema pensional, que dijo, vamos a dar un poco menos de pensión, ¿sí?, para que la plata alcance para más, y vamos a ponerle esas limitaciones sobre todo a las personas que más ganan. Lo que yo más rescataría del acto legislativo 01/2005 es que las personas de ingreso de IBC de más de 10 salarios mínimos, ¿sí? Perdón, de salario base de liquidación de IBL, de ingreso base de liquidación de más de 10 salarios mínimos,
les pone el partidor hasta en un 45% del promedio de ese ingreso base de liquidación de la pensión y no del 65% inicial, que es el que se cuantifica para la persona promedio en aquel modelo. Traducción, a los que más ganan vamos a darle una tasa de reemplazo, vamos a darle un porcentaje sobre ese ingreso base de liquidación más bajito para definir la pensión, ¿sí? Y se generó un régimen y se puso un límite final al régimen de transición, es decir, personas que quisieran aplicar al régimen de transición tendrían que consolidar sus derechos pensionales máximo a 31 de julio de 2010, porque, insisto, el propio modelo que entró en vigencia con la Ley 100 de 1993 es un modelo que antes tenía unas condiciones un poco más favorables y quienes estaban en esas condiciones más favorables tuvieron en su día su régimen de transición, y es que el régimen de transición, de hecho, es una exigencia en Colombia constitucional para que se preserve de alguna manera, ¿sí?, los derechos de las personas que, si bien no han consolidado su derecho pensional, ya han avanzado significativamente en consolidarlo y se le permite una o varias o todas las condiciones del régimen pensional anterior, ¿sí?, a cambio digamos así, de que ya esa persona haya cotizado, haya avanzado, se haya acercado a consolidar su derecho pensional, ya tiene una expectativa de consolidación de derecho pensional un poco más elaborada. Bien. Entonces, ¿cuáles son las pensiones que se garantizan en estos dos regímenes? Vejez, invalidez y muerte. Eso lo vamos a ver por encima, porque profundizar en todas estas ideas naturalmente tomaría todo un programa académico y no tenemos, digamos así, ese propósito en este momento, sino el de entrar en una comprensión básica de la orientación del cambio. Entonces, vamos a avanzar aquí un poquito. Vamos a decir, estas son las estructuras o las cuantías, las estructuras y cuantías con las que técnicamente se calcula la pensión de vejez. Hay un salario base de liquidación para la pensión de vejez, S, ¿sí?, o ingreso base de liquidación para la pensión de vejez, SBL o IBL, ¿sí? Se diferencia del ingreso base de cotización, que es el IBC, que en Colombia es o el promedio de los salarios sobre los cuales se ha cotizado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, o el promedio de toda la vida laboral si fuera superior. Y si hay gente que tiene un promedio de toda la vida laboral superior a los 10 últimos años, sí, claro, ¿sí? Eso se da, por ejemplo, que se manejó en esta oficina una señora, ¿sí?, que tenía una profesión muy bien retribuida, en una empresa muy retribuida. Trabajó y a los 32 años empezó a tener sus hijos. En cierto momento se retira de su trabajo, toma un trabajo de medio tiempo y la señora empieza a tener una pensión, empieza a cotizar con bases más pequeñas, y en esa persona el promedio de toda la vida laboral le supuso un salario de base de liquidación más alto. En el caso promedio se debe tomar este valor, este porcentaje que se llama técnicamente la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es cuánto por ciento de ese salario base de liquidación se le va a dar a esa persona, y el partidor inicial, ese porcentaje de ingreso de liquidación, ¿sí?, es en el caso promedio de 65%, sin perjuicio que decíamos que en el acto legislativo 01 de 2005, para personas de más de 10 salarios mínimos, se redujo hasta llegar posiblemente hasta un 45% solamente. El valor total de la pensión inicia, dijimos, con el 65%, y por cada 50 semanas adicionales que yo exceda la cantidad mínima de semanas, que en este momento es 1.300, que me pide el sistema para pensionarme, ¿sí?, pasamos a tener un 1.5% adicional en pensión, pero nunca podremos exceder de un 80%. ¿Por qué esto? Porque hay gente que contribuye mucho más tiempo que otros al modelo pensional. Bien. En el régimen de capitalización, pues decíamos o mencionábamos las estructuras o los elementos básicos. A mí me parece lo más importante reiterar de aquí es
que la pensión se financia con el aporte obligatorio, con el aporte voluntario, con los rendimientos financieros de ambos y con los bonos pensionales. Hay una cuenta de ahorro individual. Esos recursos no son del Estado. Esos recursos jurídicamente tampoco son el día uno del aportante, aunque él es el beneficiario que tiene una expectativa razonable de recibir esos recursos, sino que eso constituye una especie de patrimonio autónomo que se maneja en lo que técnicamente por dentro es una fiducia en inversión, ¿sí? Y son productos del régimen, o mejor, del sistema financiero, en donde los recursos se permite que no se queden quietecitos, sino que a medida que se van invirtiendo, van generando réditos. ¿Y en qué se han invertido estos recursos históricamente? Pues con estos recursos se ha construido infraestructura, pero yo puedo pedir una parte del manejo de estos recursos también en otros tipos de portafolios más arriesgados o más conservadores, según yo tenga conocimiento o no del sistema financiero, del manejo de inversiones a título pensional y cómo manejarlas a largo plazo. ¿Sí? Entonces, la pensión dependerá de lo ahorrado y los rendimientos obtenidos en el tiempo. Esa es la verdad de apuño. Cuando una persona que está en el régimen de ahorro individual se va a pensionar, lo primero que pregunta el fondo individual es cuánta plata tiene y si eso alcanza o no para, según la edad que se tenga, financiar la pensión. Y si alcanza para financiar la pensión, entonces lo que se dice técnicamente en ese mundo es, entonces pensione esa cuenta. Esa cuenta hay que pensionarla. Y cuando ya se dice pensionarla, hay dos modelos principales de los que se derivan a otras alternativas o modalidades que son subespecies combinadas de esos dos principales modelos. Ahí está el modelo prima media perdón, está la renta vitalicia y está el retiro programado. La renta vitalicia es, yo te cambio a ti aseguradora una cantidad X de plata, ¿sí? Y tú me aseguras que me vas a dar todos los años tanta plata más el IPC y me lo vas a ir ajustando en el IPC. Ese modelo de renta vitalicia, eso viene del Código Civil, eso es viejísimo. Es como una especie de apuesta, por eso las aseguradoras lo hacen. ¿Dónde está la trampa? En que normalmente los fondos de pensiones estiran su cálculo bastante de cuánto es la expectativa pensional. Los fondos de pensiones privados han llegado a afirmar que esa expectativa pensional de un colombiano promedio puede llegar hasta 110 años, ¿sí? Eso hoy nos parece ridículo, técnicamente no lo es tanto, pero es decir, a veces asumen una postura un poco audaz los fondos para mejorar sus posibilidades de ganar plata comprando o intercambiando el capital que tiene la persona para pensionarse a cambio de esa cuantía fija de dinero que está ya dispuesta. El retiro programado no, en el retiro programado la bolsa de plata sigue siendo de propiedad de la persona y se secciona entre la cantidad de años que se espere que va a estar viva la persona y a su vez en cada año, según la persona quiera tener 12 o 14 mesadas pensionales, para dejar una mesada adicional eventualmente en junio y otra en diciembre, y eventualmente con ese modelo, digamos así, sostener su pensión a largo plazo. Y ahí vienen ya digamos así, las distintas variantes de esas modalidades pensionales. Está el retiro programado con renta vitalicia diferida. Si yo una parte la dedico al retiro programado y otra a la renta vitalicia, ¿sí? A veces se deja renta vitalicia solo por un periodo de tiempo y después, una renta temporal con un retiro programado y una renta vitalicia diferida con un saldo del capital y así. Se parte en dos el capital y se empiezan a combinar modalidades, que es lo que ustedes ven digamos así, en esta imagen. Y ahora sí empecemos por el sistema de pilares. El sistema de pilares, digámoslo así, tiene ya muchas décadas. Está inventado hace tiempo, pero fue conceptualizado, fue empezado a difundir por el Banco Mundial en 1994. Algunos expertos hoy, muy del equipo de trabajo del gobierno, dicen, es que en el 94 en Colombia se alcanzó a hablar de esto. Sí, claro, pero a ver, en el 94, una teoría por allá de un sistema pensional que podría o no funcionar, con un cambio dramático, una apuesta muy audaz,
pues obviamente no tuvo eco en la ley 100. Lo que se hizo fue, digamos así, tomar el sistema anterior del régimen pensional que administraba Colpensiones, incorporarlo a la ley 100 y moderarle un poco las cuantías y extender un poco los requisitos para poderse pensionar. Era impensable y no era razonable pensar que íbamos a salir corriendo en 1924 a aplicar un modelo de esta naturaleza. ¿Qué es el modelo de pilares? Pues cada pilar es como se refiere a los subtipos de modelos pensionales. Vamos a combinar régimen de prima media con régimen de ahorro individual. Ese es el sistema de pilares. Con el régimen de ahorro de prima media voy a garantizar que muchas personas tengan por lo menos una pensioncita. Y si él cotizó alto a lo largo de su vida pensional, los excedentes de cotización van con el régimen de ahorro individual. Entonces, entre mayor cotización tuviste a lo largo de tu historia pensional, pudiste complementar esa pensioncita que es tipo Colpensiones, ¿sí? Que se tiene hoy con una pensión, una segunda pensión que viene con un modelo tipo fondo privado. Más gente pensionada con menor pensión y eso le quita una carga financiera al modelo, ¿sí? ¿Cuál ha sido una de las críticas importantes al modelo? Y es una crítica que se ha difundido poco porque no tiene sostenibilidad moral. Y es que el gobierno nacional le está colgando 3 millones de personas en un pilar nuevo, solidario, que se inventó, que es en realidad un reparto de subsidios. El pilar solidario es, en toda regla, un reparto de subsidios y eso, si se llamara subsidio, sería absolutamente inconstitucional porque la constitución política no quiere que se repartan, que se haga, digámoslo así, política a punta de repartir subsidios con los recursos públicos, porque los recursos públicos, fíjense ustedes, salen de alguna parte. ¿De dónde salen los recursos públicos? Del impuesto de renta que ustedes liquidan y pagan, de las retenciones en la fuente, que son los anticipos de ese impuesto que ustedes liquidan y pagan, y de los IVAs que se recogen, también del endeudamiento público, ¿sí? Y de otras actividades industriales y comerciales, tales como los ingresos provenientes de Ecopetrol, que el gobierno tiene el récord de haber logrado que decrecieran significativamente y ahora nos estamos poniendo, o sea, decrece el ingreso de Ecopetrol, eso va a suponer que va a haber más y más agresivas reformas tributarias para todos. Pero, volviendo al punto, evitar divagar, ¿sí? El modelo de pilares es justamente sobreponer sobre la primera base del modelo el régimen de prima media y arriba ponerle el de ahorro individual. Eso es todo, pero aquí vamos, insisto yo, a meter 3 millones de subsidios pensionales que valen 6 billones de pesos al año, ¿sí? Lo que se va a salir lo comido por lo servido e incluso hasta más caro para poder repartir esos subsidios que necesita repartir el gobierno nacional, porque repartir subsidios con la plata que se le recaudó a los demás es moralmente muy bueno o mucho más fácil de defender en el escenario de lo político. Bien. Los sistemas de pilares vienen siendo promovidos por la OCDE, Fondo Monetario Internacional, la OIT, funcionan en países como Holanda, Suecia, Canadá, Chile, que ya se vienen quitando este problema, digamos así, de los costos de los regímenes de prima media de encima, ¿sí? El modelo de pilares no es exclusivo del gobierno colombiano actual, ni se lo inventó el gobierno colombiano actual. Lo que sí hay que decir es que el gobierno colombiano actual trae muchas ideas innovadoras. El problema básico está en que la versión o el formato que ha decidido tomar para adaptarlas no ha sido técnicamente el más adecuado y por eso hasta las buenas ideas son susceptibles de ser arruinadas. Y es desarrollado y respaldado a nivel internacional. Y doctor Torrado, ¿usted dónde saca que el gobierno actual pues está arruinando las buenas ideas? No, pues solamente digo del tema de repartir subsidios a través de este modelo, porque no puede salir a repartirlos abiertamente a 3 millones de personas, ¿sí? Pues obviamente eso va a dañar el trabajo macroeconómico que se va a hacer. Ah, pero es que repartir subsidios es muy bueno. Sí, claro, ahí tenemos un problema, ¿sí? Discutir o defender
esa idea abiertamente, pues no se puede, porque ¿quién va a salir a decir no demos subsidios a 3 millones de personas que están no solo en una edad avanzada, sino también con un problema económico significativo? ¿Dónde está la solidaridad? Bien, listo. Entonces, los principios del sistema de pilares, ¿sí? Hay un pilar cero, que es destinación que se financia con la plata del erario, es decir, los recursos totalmente públicos, ¿sí? Para personas con bajos ingresos, trabajadores informales, que van a ver ahora asegurada su cobertura en la vejez. No reciben propiamente una pensión, pero sí una renta vitalicia, que es una forma de decir, les vamos a dar un subsidio perpetuo a estas personas mientras ellas estén vivas. Fondo de prefinanciamiento destinado a cumplir compromisos futuros y puede ser una buena inversión económica. Este fondo de prefinanciamiento es para un régimen que está entre el solidario y el contributivo, en donde se necesita poner algo de plata para que haya una especie de renta vitalicia también, ¿sí? Pero en este modelo la gente que está acá puso algo para pensionarse. Y los de los pilares obligatorios, en donde la mayoría de los recursos van a venir de las cotizaciones, y la cantidad de dinero que se necesita para esto, pues va a ser mucho menor. Bien. Los motivos macroeconómicos de la reforma. Como dice el presidente argentino, no hay plata. No hay plata que sostenga un régimen de prima media en las actuales condiciones sociodemográficas del planeta y del país, en donde nace menos gente, donde llega a ser longeva mucha más gente. No solo hay que pagar pensiones, sino hay que pagar pensiones a una persona promedio que ya dejó de vivir, de tener una expectativa de vida de 65 años, ¿sí? Que era lo que se vivía hace 50 años. Se tenía una expectativa de vida promedio de 60, 65 años. Las mujeres una expectativa de vida más larga que la de los hombres, a una expectativa de vida que hoy en este momento está, ¿sí?, entre 73 y 75 años, y que muy seguramente cuando se madure este modelo estará en una expectativa de vida. Si el sistema de salud hay como rescatarlo, vamos a llegar a una expectativa de vida de 90, 95 años, como está empezando a suceder en Japón y en España, que no es un régimen tan lejano a nosotros. Bien. Estos son los 4 pilares. Vamos a decirlo de una manera sencilla de entender. Está el pilar, digámoslo así, solidario. Este es el que va a sostener el Estado, 3 millones de personas, 6 billones de pesos al año. Pilar semicontributivo, ¿sí? Aquí algo pusieron, pero no se alcanzaron a pensionar. Aquí están las pensiones obligatorias de los que ponen, y acá en el pilar de ahorro voluntario están las pensiones voluntarias de las personas. Este es el modelo que se quiere implementar. El problema está, insisto yo, macroeconómicamente en este pilar solidario, ¿sí? Que ahora de todas formas va a tocar sacar esa plata de alguna parte, ¿sí? Entonces, pues aunque va a tocar sacar esa plata de alguna parte, es prácticamente un hecho de que ese pilar solidario está hoy vivo en las discusiones del Congreso. Vamos a ver, pero es que, doctor Torrado, de todas formas son 3 millones de personas que salen de la pobreza absoluta, no, que van a tener alguna ayuda adicional del Estado, pero esos recursos que se dan a través del pilar solidario no alcanzan ni de lejos para sostener a una persona de la tercera edad. Son una ayuda económica que antes no se tenía, si se quiere ver el modelo desde esa perspectiva. En ese pilar solidario, ¿sí?, hay que tener en cuenta que el destinatario es una persona que en principio, ¿sí?, debe ser colombiano y haber residido en Colombia al menos 10 años, ¿sí? Debe tener como mínimo 65 años hombres y 60 años para mujeres, ser hombre mayor de 55, mujer o mujer mayor de 50, y poseer una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, porque aquí no solo se ayuda a los mayores de 65 y 60 años, sino que si es una persona discapacitada,
formalmente con una pérdida de capacidad laboral, se le anticipan 10 años esa ayuda del Estado, pertenezcan a un grupo de personas en condición de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad conforme al SISBEN, que ustedes saben que es una nómina, o sea, un sistema de identificación de gente, ¿sí? Y no tener, obviamente, pensión, porque si yo tengo pensión, pues, o estoy recibiendo eh, eh, una renta vitalicia del régimen semicontributivo, pues tampoco tendré derecho a este tipo de beneficios. Ese es el primer régimen, decimos, vale 6 billones de pesos al año, y son unos recursos muy importantes que de alguna parte tendrán que salir. El presupuesto nacional colombiano vale 300 millones de pesos, luego aquí estamos hablando más o menos del 2% del presupuesto nacional. Bien. En el pilar semicontributivo lo que se quiere es ayudarle a una persona que algo hizo, pero no alcanzó a consolidar su condición pensional. Este pilar semicontributivo es más fácil de tragar económicamente. Socialmente, pues el más deseable de todos es el pilar solidario, pero macroeconómicamente el semicontributivo es un poquito más fácil de digerir. ¿Por qué? Porque es gente que sí pudo hacer aportes al sistema, ¿sí? Y son personas que contribuyeron al sistema entre 300 y 1000 semanas. Un momentico, ¿cómo así que contribuyó entre 300 y 1000 semanas? Sí, eso quiere decir a una rata, un promedio de 52 semanas año, más o menos alguien que haya contribuido entre 6 y 20 años al modelo pensional, pero no le alcanzó a pensionarse, pues el Estado le ayuda a consolidar un ingreso que le permita tener, aunque sea menor al salario mínimo, que le permita tener una renta vitalicia, ¿sí? Bien. En ese pilar, en ese tercer pilar, que es el contributivo, es donde está lo que nosotros más plenamente conocemos como el sistema pensional. Este está dirigido a los trabajadores dependientes e independientes con capacidad de pago para efectuar cotizaciones que les permita acceder a una pensión de vejez, invalidez o de sobrevivientes. Ese pilar está integrado por pilar contributivo en el componente de prima media, ¿sí? Y el pilar contributivo en el componente complementario de ahorro individual. Entonces, aquí está la discusión macroeconómica grande. Ahí es posiblemente conveniente ampliar un poco el tema, ¿sí? Para que podamos entender por qué macroeconómicamente la discusión entre dejar ese rasero en un salario mínimo o 2.3 es una discusión relevante. Los que están diciendo, oiga, deje el pilar contributivo en el componente de prima media en un solo salario mínimo, lo que están diciendo es, ponga al Estado a contribuir menos con ese componente, porque tenemos un problema macroeconómico y usted además ya está poniéndose a gastar allá una plata en subsidios, ¿sí? A través de una especie de mini pensión gratis para personas que nunca cotizaron, que socialmente pueden ser merecedoras de un apoyo social, pero que nunca cotizaron al modelo. O 2.3 salarios mínimos. 2.3 salarios mínimos no le contribuye casi a nada al modelo, no le cuesta mucho más, tiene que decirse, porque si el pilar semicontributivo se queda en 2.3 salarios mínimos como salario base de liquidación, el 65% de 2.3 salarios mínimos va a ser un salario mínimo y medio, que va a ser lo que asumiría pensionalmente este primer componente de prima media, y en consecuencia el incremento en costos no sería tan significativo. Ahora, si nos dicen que de 2.3 salarios mínimos va a ser la cuantía pensional, estamos hablando de otro problema macroeconómico totalmente distinto, pero si va a ser el techo de cotización, no hay ningún problema. Ese tema naturalmente conviene amplificarlo. Entonces háganse una pregunta ustedes: ¿Colombia puede asumir este compromiso macroeconómico? ¿Sí o no? Si ustedes pensaran desde la técnica macroeconómica, tendrían que llegar a la conclusión de que simplemente no, de que debería dejarse en un salario mínimo.
Ya se discutió incluso de si esto podría ser hasta 4 salarios mínimos, que era lo que inicialmente quería el gobierno nacional. Va en 2.3, que poco le sube al tema, ¿sí? Vamos a ver en qué queda, en 1 o en 2.3. Pero eso es, el gobierno nacional dice, no importa el Estado que haga un esfuerzo, el problema de estos esfuerzos es que se vuelven paisaje, como las normas laborales, ¿sí? Cuando de verdad se abusaba de la gente, ¿sí? Y se empezaron a establecer el derecho a la prima, a las cesantías, a los intereses de la cesantía, a una jornada laboral, todo eso se volvió paisaje y hoy en día se dice que Colombia tiene un régimen laboral, digamos así, semi-esclavizante, cosa que no es cierta, pero en materia pensional seguramente pasaría lo mismo. Se ponga 1, se ponga 2.3, se va a volver paisaje y después vamos a terminar diciendo, pensionemos a todo el mundo con un valor más generoso, independientemente de que haya cotizado o no. Eso puede llegar a pasar en el futuro si se siguieran aplicando los mismos criterios de diseño normativo que se están aplicando hoy. En el componente de ahorro individual, las cotizaciones por la parte del ingreso base de cotización que exceden a 2.3 salarios mínimos y vayan hasta los 25 salarios mínimos, esas cotizaciones van a un fondo privado. Pero tiene que decirse, insisto, que la última palabra sobre los 2.3 no se ha dicho todavía de manera definitiva en el Congreso y allá se está en esa discusión. Pero fíjense que la pensión es una sola, independientemente de quién administre los recursos, y va a ser administrada en el sistema entregada por Colpensiones, en el régimen de prima media. Y para Colpensiones los requisitos de edad y semanas para acceder a la pensión se mantienen, 1.300 semanas, 62 y 57 años, tal como lo conocemos hoy en este momento, ¿sí? Y sin que se cumplan esos requisitos, ya no se pueden entregar las pensiones en el régimen de ahorro individual. Esa es una desventaja, una pérdida de ventaja del modelo de ahorro individual. Si hoy una persona tiene una cantidad de dinero muy significativa para pensionarse, puede pensionarse incluso antes de la edad pensional en el régimen de ahorro individual. Con el modelo se perdería esa cualidad. Y en caso de no cumplir con el requisito de semanas, se podrá hacer uso de un sistema actuarial de equivalencias. Y ese es un defecto que tiene en este momento el modelo. El modelo no permite comprar semanas, y bien pudiera hacerse, pero es que las semanas no se compran con el valor de lo dejado de cotizar a lo largo de los meses, sino con cálculos actuariales, porque los cálculos actuariales son segmentos de lo que representaría en un momento determinado una pensión a lo largo del tiempo. Por eso tiene que hacerse con proyectos actuariales, con cálculos actuariales, porque, insisto, las cotizaciones no equivalen a lo que se construye de pensión. Bien, listo. En desarrollo, y tiene que decirse que toda esa norma actuarial, si entra en vigencia este modelo, toda esa norma actuarial tendrá que desarrollarse vía reglamentaria. A mí me parece muy corto, y en eso estoy de acuerdo, lo comentábamos con Jorge que me decía, con Jorge Convers me decía, es muy poquito el tiempo de solo un año para uno hablar de un modelo pensional, de adecuar o adaptar un modelo pensional que es tan complejo. Hoy Colombia tiene más de 1 millón más o menos 1.300.000 pensionados, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a administrar toda esta locura y a desarrollarla, a consolidarla en solo 12 meses? Yo también coincido. Oiga, pero es que cuando entró en vigencia la ley 100 lo hizo en 1 año y 4 meses. Sí, claro, pero es que el cambio que supuso la ley 100 en su día fue mucho más, digamos así, discreto, mucho más, digámoslo así, moderado que el cambio actual que se quiere aplicar, ¿sí? Todas las actividades de coordinación, entes, instituciones, etcétera, tienen que desarrollarse, rellenarse desde el punto de vista reglamentario y tenemos que empezarnos a encontrar todos esos problemas de filigrana que nos vamos a encontrar seguramente con el desarrollo del modelo. En el proyecto de reforma pensional, las personas que hayan realizado aportes en regímenes pensionales anteriores a la vigencia de la ley tienen derecho a que se les reconozcan por esos valores, ¿sí? Eventualmente bonos o títulos pensionales o se le hagan devoluciones de aporte
con destino a la administradora que reconozca la pensión integral. A ver, pensemos. Si una persona hoy tiene 30 años, por ejemplo, no va a estar en régimen de transición y ya hizo cotizaciones durante, vamos a pensar que empezó a trabajar en promedio a los 23 años, tiene 7 años aportando, pero ya empezó a cierto momento a aportar con unos salarios importantes y está en Colpensiones. Una parte de lo que de lo que ha venido aportando Colpensiones se lo tiene que entregar ¿a quién? A un fondo privado. Y si esa misma persona estuviera en un fondo privado, una parte de lo que esa persona y todos los aportantes han venido consolidando pensionalmente, tiene sí o sí que entregársele a Colpensiones. Entonces, esa adecuación desde el punto de vista técnico, para los varios millones, 8 o 10 millones de personas afiliadas, y además censar, identificar y empezar a encontrar lo más difícil de todo, el medio de pago de todas las personas que queden en el pilar solidario, pues eso supone un trabajo en realidad que seguramente se llevará más de un año. Pero tenemos la inteligencia artificial de nuestro lado. Pero ¿cuál es el contrapeso de la inteligencia artificial? La limitación humana, ¿sí? Hoy en día tiene que decirse, el que conoce el mundo de la burocracia, tiene que decir que en estos momentos el criterio para llenar los cargos burocráticos no ha sido la calidad técnica y hay una preocupación, yo lo digo con toda apertura, porque conozco el mundo, tengo relaciones profesionales con personas de ese mundo, no es la calidad técnica lo que está predominando. Estamos por meternos en una vaca loca impresionante con un equipo de trabajo que no está en su mejor momento en cuanto a la selección de gente que lo está constituyendo, ni tampoco las exigencias en la aplicación de la gestión de esa burocracia pública. Me refiero concretamente lo que hay adentro en Colpensiones, que además está en unos revolcones institucionales, a mi juicio personal, bastante preocupantes. Bien, listo. Entonces, en cuanto a las cotizaciones, esto es bien importante que lo hablemos. La cotización sigue siendo el 16% del salario, lo sigue poniendo en la misma proporción el trabajador y el empleador, techo mínimo, el salario mínimo, sin perjuicio de las personas que trabajan tiempo parcial, que pueden cotizar en pensión por segmentos de a una semana, que equivale a una cuarta parte de cotización pensional obligatoria, un techo máximo que va a seguir siendo 25 salarios mínimos, unas reglas, eso hay que ponerlo acá, las reglas de cotización de los independientes, que en esencia la norma lo que hace es recoger todo lo que ya existe hoy. Ahí hay un tema de técnica legislativa, tiene que decirse que la norma está mal redactada, que el esfuerzo por tener buenos redactores normativos ha sido precario, que hay cosas que están, o sea, uno no puede redactar normas como si estuviera, perdónme la expresión, en el colegio, no. Tiene que haber una madurez de criterio para poder redactar, y si no, pues por lo menos use ChatGPT, hombre, pero ¿cómo puede ser posible que se dicen cosas expresadas con una simplicidad y con una vaguedad de una persona del común que no está instruida en temas pensionales? Eso es penoso para una ponencia legal, para una ponencia legislativa, perdón. ¿Qué es lo que cambia en materia de cotizaciones después de esta perorata que me he hecho yo, en la que yo con el equipo de trabajo insisto mucho en ese tema de cantar mejor, lograr mejor la forma en que nos expresamos? ¿Qué es lo que sí cambia? Lo que sí cambia son los valores adicionales, los aportes al Fondo de Solidaridad Pensional y a su cuenta como tal y a la subcuenta de subsistencia. Hoy en día nosotros aportamos un 1% para personas que tienen un salario base de liquidación de más de 4 salarios mínimos, o un ingreso base de cotización, perdón. Y si está por encima de ese IBS de 16 salarios mínimos, lo que hacemos es ponerle un 0,2 o un 0,4 o un 0,6 o un 0,8 o un 1% adicional, y tenemos una cotización adicional hasta un 3%, hasta un 2%. Eso, para llegar a ese modelo, han habido una serie de reformas al artículo 20 de la Ley 100 de 1993, que entrada en vigencia esta norma quedaría automáticamente derogado ese artículo sobre cotizaciones, porque la cotización siempre sería regirse de manera inmediata por la nueva norma para este tipo de personas, para todos los afiliados al sistema. Lo que pasa aquí es que ya no se mira
solamente si, es decir, el rasero mínimo para el que se gana un salario de más de 4 salarios mínimos ya no es de un 1%, sino de 1,5. Y si se tiene entre 7 y 11 es de 1,8 y entre 11 y 19 es de 2,5% adicional y si es más de 19 un 3% adicional. Traducción, a pagar más aporte pensional. El solo aporte pensional de una persona de altos ingresos va a quedar en sus 16 obligatorios, de los que él pone 4 y otros 7 adicionales, además de los 4 que pone para salud, ya van sus aportes de seguridad social en 11 puntos, más la retención en la fuente, que con la ley 2277 se acaba de incrementar. Traducción, si usted en Colombia es un alto ejecutivo, sus ingresos van a decrecer, ¿sí? Su ingreso neto va a decrecer como en ninguna otra época ha venido decreciendo. Pero una cosa es recoger el 16% de la cotización y otra cosa es asignarla a las instituciones del modelo. Esa asignación yo he venido cuestionando hace años, es muy deficiente, muy precaria para la gente, porque de los 16 puntos que se recogen en pensión, hoy solo le integran, ¿sí? Solo le reintegran 11 puntos y medio. Aquí le van a reintegrar por la parte que administre Colpensiones 13 puntos y los otros 3 se van al régimen, se van a los componentes de administración. Y si y si es la parte que va de ahí para arriba, ya no le van a reintegrar 13, sino 14 puntos adicionales, ¿sí? Y de esos 14 puntos adicionales, hay que contar uno adicional, que es para el fondo de ahorro del pilar contributivo, ¿sí? Y hasta un 1% para trasladar a Colpensiones para atender el pago de seguros previsionales. Entonces, aquí en este tema hay que tener cuidado, porque entre más se gana, pues mayor retorno, mayor consolidación individual del modelo se va a tener. Hay que tener una edad de 57 años si es mujer o 62 para pensionarse, eso ya lo dijimos, 1.300 semanas. Y, ojo, sentencia de la Corte Constitucional. Aquí es donde uno se pregunta, bueno, pero al final vamos a promover la igualdad de género o no la vamos a prohibir. Lo que quiera que signifique ahora, hoy en día, el género, eso tiene casi tantos significados como intérpretes hay, pero vamos a decir que el género, o sea, el género femenino, las mujeres, o si quieren las personas gestantes, o como lo quieran denominar ahora, porque una cosa es que socialmente se ha aceptado que se denomine de esa manera, otra cosa es que la ley empiece a adoptar esas denominaciones, pero las mujeres, lo dijo la Corte Constitucional el año pasado, solo se les debería exigir 1.000 semanas y se va a generar un régimen de decrecimiento del rasero en semanas para las mujeres y eso lo recogió el proyecto de reforma pensional. La tasa de reemplazo va a seguir arrancando en 65%, ¿sí? El ingreso base de liquidación va a seguir siendo los 10 últimos años cotizados. El incremento por semanas adicionales van a seguir siendo 1,5% de mayor tasa o promedio pensional por cada 50 semanas adicionales que se aporte, ¿sí? El límite va a seguir estando en un 80% del IBL, es decir, de ese promedio de los 10 últimos años, y la pensión va a seguir siendo por lo menos de un salario mínimo. Bien. Las mesadas pensionales siguen siendo 13, recuerden la mesada pensional que se eliminó en el 2005 con el acto legislativo 01 de ese año. Y en el pilar de ahorro voluntario, pues también todo sigue funcionando de manera muy semejante a cómo funciona hoy la realización de aportes voluntarios al régimen, digámoslo así, al régimen pensional. Pareciera que desaparecen los aportes voluntarios a la cuenta obligatoria. Eso es un tema para revisar, pero no los vi en la norma, ¿sí? Lo que sí aparecen es las voluntarias de toda la vida, ¿sí? Entonces, en esas voluntarias de toda la vida, naturalmente lo que nosotros tenemos es un mundo perfectamente conocido para todos. Antes de 2012, más que ahora, que se usaban para hacer ahorros a mediano plazo con mucha frecuencia, ¿sí? Y las pensiones especiales también tienen el mismo reconocimiento que han tenido por efecto de las sentencias de la Corte Constitucional. Si un padre o madre
con un hijo con discapacidad física o cognitiva permanente de más del 50% que esté calificada, ¿sí? Tiene derecho a recibir la pensión en cualquier edad cuando haya cotizado las semanas mínimas, y a las mujeres se les pide solamente 1000 semanas de cotización, ¿sí? Eso es. Beneficio de semanas para mujeres con hijos. Las mujeres que cumplan edad mínima para acceder a la pensión y no cumplan con el tiempo de cotización podrán disminuir en 50 el número de semanas requeridas por cada hijo nacido vivo o adoptivo hasta llegar a un mínimo de 1000 semanas por un periodo máximo de 3 hijos. Esto va a quedar con el tiempo obviado con la disminución del requisito de semanas para las mujeres, que queda solamente en 1000 semanas. Pensión anticipada de vejez, ¿sí? Cuando no se reúnen las semanas mínimas para acceder a la pensión de vejez y se tengan más de 1000 semanas cotizadas, se podrá disfrutar de la pensión anticipada de vejez. Todo esto, insisto yo, son temas que han sido desarrollados por la Corte Constitucional y en algunos otros en normas, y vienen a ser recogidos por esta nueva ley, que va a quedar en lo que entendemos por fuera de la ley 100. Vuelve a haber una dispersión, un desorden, digamos así, normativo en materia pensional. Se empieza a destruir progresivamente el carácter integral del Sistema General de Seguridad Social, incorporado en su día en la Ley 100 de 1993, porque hay, además de todo, una visión, digamos, antagónica con esa Ley 100 de 1993 en materia de seguridad social. El empleador va a seguir teniendo la potestad de solicitar la pensión por el trabajador, y esto va a empezar a suceder tanto se esté en el régimen para esto ya no solo es la persona que está en el régimen de prima media, sino para cualquier persona que incluso mezcle los dos regímenes, pues la solicitud de pensión la va a poder hacer el empleador. Y para la pensión se sigue recogiendo el criterio que está, entre otros, en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en el decreto en 2245 de 2012, si no me falla la memoria, que dice que se tiene que entrar efectivamente a nómina pensional para hacerse efectiva la causal de terminación del vínculo laboral por pensión de la persona. Nos quedó por fuera el tema, algunos temas, pero por extensión, digamos, es muy complicado llegarles a ellos. ¿Cómo funciona la pensión de invalidez o sobreviviente? Muy parecido a como hoy, y el administrador va a hacer de manera exclusiva con pensiones. Se le quitan funciones en ese sentido al régimen de ahorro privado. Y adicionalmente a eso se debe decir que hay algunos temas a tener en cuenta para las personas que están contribuyendo a fondo privado por tener más de esos hasta 2.3 hoy en el modelo de propuesta de reforma pensional. Salarios mínimos. Cuando hay pensión de invalidez, en algunos casos esos recursos le pueden tocar como pueden hacer parte de la masa sucesoral de los sobrevivientes de la persona causante del derecho pensional. Yo creo que estos son los ingredientes básicos más importantes. Si ustedes me preguntan, bueno, ¿y qué es lo bueno y qué es lo malo de la reforma pensional? Lo bueno es que va a dar algo más de sostenibilidad macroeconómica al modelo. Lo malo es que el trabajo que se hace por un lado se deshace por el otro, pero además también tiene que decirse algo sobre ese punto, y es: el modelo no va a lograr que más personas, que una persona promedio se pensione con más facilidad. Eso no lo va a lograr. Y la reforma que necesita el país para tener más pensionados es una reforma laboral, pero no una reforma de normas de código sustantivo que amplíe los privilegios laborales como lo está promoviendo el gobierno, sino una reforma que amplíe la posibilidad de empleabilidad. Este gobierno no lo va a hacer, y mi pronóstico desde el punto de vista técnico es que no va a haber una mayor propensión a pensionarse, ¿sí? Porque el requisito en edad y en semana sigue siendo el mismo. La macroeconomía está dando cada vez menos empleo formal, estadísticamente, porque estamos creciendo macroeconómicamente a un ritmo inferior
al IPC, y eso como país no es bueno, eso es decrecer si ustedes lo ponen en términos netos. Y adicionalmente a eso, las mejores reformas al empleo son las reformas tributarias y a las normas sobre negocios. Y quitar todas esas talanqueras que tienen las libertades económicas que se tienen en Colombia para que las personas en el régimen, en el sector privado, realicen negocios. Eso es lo que pone a una economía en una situación cercana a la plena empleabilidad, en un solo dígito o dos de empleabilidad. Que ciertos sectores predominantes de la economía, la manufactura, las industrias, los servicios, todas esas actividades económicas tengan facilidades para desarrollarse, lo cual hoy en Colombia no tiene en realidad ambiente. Con esto, Jorge y Juliana, les entrego la palabra nuevamente. Hemos llegado al final de esta sesión. Agradecemos a todos su participación, por haber acudido a esta convocatoria que hicimos el día de hoy. También les recuerdo que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y canales oficiales, mediante los cuales habitualmente estamos haciendo invitaciones y convocatorias de eventos similares. En un momento voy a dejar en el chat el link de la encuesta de satisfacción para que nos ayuden a diligenciarla y seguir mejorando estos espacios para ustedes. A todos muchas gracias, a Estudio Legal, a Felipe por acompañarnos en esta sesión y a todos que tengan un buen día.